¿Qué tal a todos, chicos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Mi nombre es Peguito y en el día de hoy daremos inicio a una nueva historia que tiene por nombre El Instituto de los Guerreros, Departamento de Asaltos a Mazmorras. Es un manga que realmente está increíble. El protagonista tiene un buen desarrollo de personaje y al mismo tiempo tiene unas escenas de acción bastante buenas. Así que dicho esto, los dejo para que disfruten del video. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Peguito y el día de hoy les estaré narrando El Instituto de los Guerreros, Departamento de Asalto a Mazmorras. Comenzando con la historia, mientras observamos una escuela, un chico se encontraba mencionando que había sido un largo día. Observando a los chicos que se encontraban hablando, el de gafas le mencionaba a su compañero que solamente lo había sentido largo porque había adivinado todas las respuestas y había procedido a mirar fijamente el papel por el resto del tiempo. Y el otro chico, total y completamente culpable de sus actos, simplemente comenzaba a reír. Pero en eso el sonido de una caravana de vehículos terminó llamando la atención de todos los presentes en el exterior de la escuela en ese momento, tratándose de una caravana de vehículos militares que se encontraban trasladando o transportando a estudiantes de otras secundarias. Mientras se encontraban observando a los chicos que iban montados en los vehículos militares, todos rápidamente terminaron dándose cuenta y las chicas que se encontraban cerca de los estudiantes de antes se encontraban realmente sorprendidas. Observando a los chicos de antes, nos damos cuenta como el que anteriormente se encontraba riéndose tenía una expresión de desagrado mientras mencionaba que ni siquiera eran aventureros de verdad, que solamente eran estudiantes de una escuela secundaria especializada. A lo que el chico de gafas le mencionaba a su compañero llamándolo estúpido que tenía que mirar el logo de esa escuela especializada, siendo este el logo de Warrior High School, y para los que no saben inglés por favor tradúzcanlo muchachos, no todos se los tengo que decir. No, mentira, jugando. En eso se nos comienza a narrar una historia. Mientras observamos a una ciudad envuelta en llamas y las personas completamente asustadas, se nos menciona que iniciaron sin un solo aviso. Observando la mirada de criaturas extrañas y aterradoras y al mismo tiempo en el cielo podíamos observar lo que parecía ser distintos portales y criaturas voladoras saliendo de los mismos. Criaturas que a primera vista eran dragones y wyverns que se encontraban apoderándose del todo el cielo e incluso aterrizando sobre los edificios, dando así a entender que la envergadura de estas criaturas era realmente impresionante, incluso mucho más grande que los edificios promedios. Y las personas al observar semejantes criaturas apoderándose de sus ciudades no hicieron más que entrar en pánico. Más tarde la ciencia terminó demostrando que un mundo similar a la Tierra existía a través del universo, y en ese planeta cierto evento terminó ocurriendo, causando que todo el planeta se hiciese pedazos. Y como resultado de ello, los restos de este planeta comenzaron a volar hacia la Tierra. Las personas sorprendidas observaban cómo estos meteoritos comenzaban a cruzar la atmósfera y a partir de ese momento el planeta Tierra había comenzado a fusionarse con el de ellos, mostrándonos así como un gigantesco árbol que incluso salía del planeta comenzaba a brotar de la Tierra. Este fenómeno fue conocido mundialmente como el fenómeno de adhesión, y fue así como unas inusuales leyes de la naturaleza y una variedad de monstruos terminaron siendo introducidos en la Tierra. Con esto el 17% de la superficie de la Tierra resultó ser afectada y los humanos perdieron el control sobre la Tierra. Y mientras observamos a una de estas extrañas criaturas que mientras se encontraba saliendo de entre las llamas arrastrando el cadáver de un humano, se nos menciona que con el tiempo terminaron llamando a esos lugares mazmorras. Inmediatamente una ventana emergente nos da la información acerca de esta criatura: horror de cuerno, un solo cuerno, fuerza B, resistencia C, agilidad C. El número de cuernos aumentará con respecto a la fuerza proporcional del monstruo. La criatura inmediatamente notó la presencia del soldado y este último se encontraba paniqueado, mientras que la criatura rápidamente volteaba hacia donde estaba este y mostraba sus fauces mientras le gruñía al chico. En respuesta a esto, el soldado rápidamente terminó sacando su arma para comenzar a dispararle a la criatura, y esta criatura rápidamente comenzaba a correr hacia donde se encontraba el soldado y observamos cómo las balas que se le disparaban no le hacían el más mínimo rasguño. Fue así de esta forma como el monstruo terminó acortando toda la distancia con el soldado y rápidamente le proporcionó un fuerte puñetazo en el estómago que hizo que el soldado inmediatamente comenzara a escupir una gran cantidad de líquido rojo. El golpe había sido tan poderoso y potente que terminó mandando a volar por los aires al soldado, el cual luego terminó estampándose contra un muro agrietando este mismo mientras se encontraba incrustado en él. Se nos sigue mencionando que los humanos no tuvieron el tiempo suficiente para prepararse para la llegada de esos monstruos y a consecuencia de ello los humanos como especies no tenían la capacidad de hacer nada. Observando al soldado, inmediatamente una ventana emergente aparece sobre este y nos muestra la información del mismo: humano, hombre, fuerza D, resistencia D, agilidad D, característica única, entrenado.
La criatura en ese momento comenzó a acercarse lentamente hacia donde se encontraba el soldado, y cuando se encontraba justo delante de este, con una gran sonrisa se encontraba acechando a su presa. Preparándose para proporcionarle el último golpe, justo en ese momento se nos comienza a relatar que sin embargo fueron afortunados, ya que el desastre no fue lo único que llegó. A la distancia de donde se encontraba la criatura se terminó escuchando un fuerte golpe que sonó en seco. Resultaba ser que el soldado no había perecido para ese momento, sino que el soldado había recuperado la conciencia y con sus manos desnudas terminó deteniendo el puño del monstruo. Se nos menciona que la llegada del otro mundo y la adhesión con la Tierra terminó atrayendo otra cosa más. Y este era el hecho de que los límites naturales con los cuales nacían los humanos como especie y las limitaciones de su potencial causados por las leyes de la naturaleza de la Tierra fueron completamente destrozados. En eso, mientras el soldado detenía a la criatura, observamos cómo su fuerza comenzaba a aumentar de rango, pasando por el rango B y llegando finalmente al rango A. Inmediatamente se nos muestra como una especie de materialización corpórea que se encontraba rompiendo las cadenas de su presión. Y fue este el hecho que llevó a que los humanos terminaran rompiendo todos sus limitantes físicos, hasta el punto en el que un simple humano podía acabar con un monstruo fácilmente. Observando cómo el soldado le hacía una poderosa llave a la criatura y acababa con esta en simplemente ese movimiento. Se nos sigue mencionando que aunque este fue un fenómeno que afectó a todos los humanos de la Tierra, mientras el soldado observaba sus manos se nos continúa mencionando que las habilidades que despertaron los humanos fueron diferentes para todos. Pocos elegidos decidieron entrenarse y así utilizar sus nuevos potenciales y habilidades por el bien de la humanidad. Cambiando de escena observamos lo que parece ser en principio un portal y delante de este había un gran ejército de criaturas con cuernos, siendo liderados estos por una criatura de 3 cuernos. La criatura inmediatamente se percató de algo que se encontraba justo delante de él. Se nos menciona así de esta forma que con el fin de recuperar el control sobre las mazmorras, un gran grupo de agentes especiales habían trabajado con solamente una razón, y esa era acabar con todas estas criaturas. Más tarde estos agentes especiales fueron conocidos como aventureros. En eso observamos como la criatura de 3 cuernos le ordenaba a sus subordinados o los de inferior rango a este que atacaran a los humanos, mientras que estos últimos se preparaban para arremeter hacia las criaturas. Fue entonces de esta forma como la era de las mazmorras y los aventureros había comenzado. Más tarde observamos que del gran ejército que se encontraba de ambos bandos solamente los humanos habían sobrevivido y de los cuales solamente quedaron 5. Gracias a los esfuerzos de los aventureros, el mundo entero había alabado todos los logros que estos conseguían, y se inspiraron en su fuerza para así comenzar a cambiar el mundo lentamente a como era antes. No mucho tiempo después de esto, se crearon en todo el mundo organizaciones centradas en la formación de aventureros, y claro, la mejor de todas estas instalaciones de formación de aventureros se encontraba en la República de Corea, la cual había logrado producir los mejores aventureros durante los últimos 25 años. Y mundialmente conocida como la Escuela Superior de Soldados. El chico de gafas le mencionaba a su compañero que si acaso no lo sabía, ya que incluso lo que pasaba en las mazmorras se contaba como un examen. El otro chico le preguntaba al de los lentes que si acaso no necesitaban una especie de aprobación para eso, ¿qué pasaba si entonces alguien llegaba a perder la vida? El de gafas le mencionaba que así de seguro se encontraban, ya que había una razón por la cual fueron aceptados en la escuela en primer lugar. En ese momento los gritos de las chicas terminaron llamando la atención de los muchachos que estaban hablando. Estos escuchaban a la distancia como las chicas con ojos de enamoradas mencionaban que era jodidamente guapo, incluso otra mencionaba que su piel era realmente increíble. Observando de quién se trataba, las chicas mencionaban que los elfos de sangre mixta eran realmente algo más que increíbles. El chico de antes nuevamente volvió a enojarse preguntando qué demonios era eso, a lo que su amigo de gafas le mencionaba que si acaso no lo sabía, también aparecía frecuentemente en televisión. Se trata de nada más y nada menos que Dayan Choi. Su padre es un famoso aventurero y su madre es una elfa. La gente dice que este es un genio, e incluso afirman que entrará en los rangos superiores de los aventureros dentro de los 5 años de graduarse. Mientras el elfo le sonreía a todos los que se encontraban observándolo, se nos muestra la ventana emergente de este. Dayan Choi, 17 años, soldado de primer año, regresó de la mazmorra 14 veces. Al observarlo sonreír, todas las chicas volvieron a gritar. El chico de antes, todavía furioso, mencionaba que esto no era una especie de idol, no sabía qué demonios se encontraba pasando con la gente últimamente. El chico de gafas, ya harto por toda esta situación, le mencionaba a su compañero que no era mejor que ellos solamente por enfadarse con él. El chico de antes, molesto, le mencionaba a su compañero qué demonios acababa de decir, a lo que el de gafas, inmediatamente ignorándolo, mencionaba al prota llamándolo Jae Young que si acaso iba a trabajar ese día. Le mencionaba que había escuchado que Lee En-Yuin había ido a un lugar de karaoke con sus amigos. Atento a su celular, el prota le mencionaba a sus compañeros que lo sentía, pero él esperaba que todos ellos pudiesen divertirse por su cuenta.
El chico de antes le mencionaba que si acaso no iba a hacer eso incluso después de los exámenes, solamente tenía que saltarse su trabajo e ir con ellos, pero inmediatamente el de gafas se encontraba sorprendido. Proporcionándole un fuerte golpe en el estómago a su compañero, el de gafas le mencionaba al prota que bueno, estaba bien, suponía que no tenía otra opción, deseándole así al prota buena suerte. Despidiéndose de estos mientras que el chico de antes se encontraba retorciéndose del dolor, el prota les mencionaba que entonces se verían la semana siguiente. Luego de que el prota se fuera, el de gafas le mencionaba a su compañero que si acaso no tenía que ser un poco más sensible o acaso quería pensar por lo menos antes de hablar. El chico se encontraba retorciéndose del dolor mientras mencionaba que no sabía por qué lo había golpeado, a lo que el de gafas le mencionaba a este que si acaso no sabía por qué Jair John se encontraba haciendo todo eso. Observamos la mirada triste del prota y lo que estaba observando en su celular era un mensaje que le había llegado, el cual le mencionaba lo siguiente: no había pagado la factura del hospital de mayo y de junio. Dejándole los números de banco, también se le mencionaba que el importe a pagar era de 302.521.200 y que este tenía que pagar la cantidad mencionada en la parte superior. Al mismo tiempo no tenía que tener dudas si necesitaba hacerles una llamada. Otro mensaje terminó llegándole al prota, pero esta vez era de su jefe, que le preguntaba cómo le había ido en la prueba. El chico, mientras caminaba tranquilamente por el andén, le mencionaba que había pasado completamente bien y preguntaba que si acaso no tenían trabajo que hacer. Al mismo tiempo que el prota se encontraba retirándose, observamos cómo el elfo se encontraba saludando a todas las personas que se encontraban gritándole en ese momento. Inmediatamente se percató de la presencia del prota alejándose a la distancia, quedándose así un poco sorprendido. Un compañero del elfo, observando lo mismo que este estaba viendo, le preguntaba qué era lo que sucedía y si acaso ese chico le había hecho algo, a lo que el elfo impresionado mencionaba que no, solamente era que, pero inmediatamente se mencionaba que tal vez se encontraba imaginando cosas. Esto mientras observamos al prota a la distancia caminar tranquilamente. Ya luego de eso, el prota furioso se encontraba maldiciendo y mencionaba que no quería ir a trabajar. Fue entonces cuando terminó llegando a una estación de metro que se encontraba abandonada y prácticamente destruida. Al llegar al sitio le mencionaban al prota que entonces ya se encontraba ahí y le pedían a este que saludara, observando así como delante de él se encontraban 3 personas. El chico que se encontraba en el asiento le mencionaba al prota que ese era el cliente para ese día y tiene por nombre In Han Wang. Tiene 37 años y es el agente y al mismo tiempo el jefe del prota. Jair Jun, quitándose los audífonos, mencionaba que estaba encantado de conocerlos, pero justo en ese momento una persona se encontraba gritando que qué clase de broma era esa. Se trataba de Rapunzel, que le gritaba a la gente que pensaba que iba a asignar a su mejor trabajador, a lo que la gente le mencionaba que sin embargo él es el mejor trabajador que tiene. Rapunzel entonces le mencionaba que si acaso creía que era alguna especie de estúpido o algo similar, y acercándose mucho a la gente, Rapunzel le mencionaba que tenía que escucharlo, no había venido ahí para que simplemente terminase siendo estafado por idiotas como este. Kaewan le preguntaba al calvito que si acaso no estaba siendo demasiado duro, a lo que el calvo le seguía gritando que tenía que quitar a ese maldito niño de su vista y tenía que traerle a alguien que sea realmente bueno en su trabajo. Furioso, mientras se refugiaba con su guardaespaldas, les mencionaba que si no hacían esto, de lo contrario los dos terminarían arrepintiéndose. En ese momento, Jair Young le mencionaba a la gente el guardaespaldas llamándolo grandote mientras se quitaba el abrigo que si acaso no era un aventurero, pero se corregía y mencionaba que no, suponía que eras un aventurero, y por esa misma razón tenía cara de tonto detrás de ese viejo. Rapunzel inmediatamente le preguntaba al prota que si acaso quería que lo desviviera, mientras que el guardaespaldas le mencionaba a este llamándolo jefe que tenía que esperar un momento. Mientras se enfurecía y comenzaba a emanar energía de su cuerpo, mencionaba que no había necesidad de continuar esa conversación. Él estaba completamente seguro de que un brazo y una pierna rotas le darían una buena lección al chico. Inmediatamente una ventana emergente nos da la información acerca de este ex aventurero. Su nombre es Lepil Jung, tiene 34 años y era un antiguo aventurero de rango plata. Regresó de la mazmorra antes de retirarse 81 veces. Rapunzel le mencionaba a su guardaespaldas que este sabía que podía hacer cosas como esas. Hablándole inmediatamente a la gente le mencionaba que si quería salvarse entonces tenía que ponerse de rodillas y rogar antes de que le hicieran algo o sea demasiado tarde. Fue entonces que de manera burlona el prota le mencionaba que entonces qué debería de hacer. Mientras se molestaba y comenzaba a emanar energía de todo su cuerpo, le mencionaba que no sabía hacer esas cosas como rogar. Se nos revela la ventana emergente del prota. Su nombre es Jo Har-young, 17 años, estudia en la secundaria Donggang en primer año. Es un contrabandista de mazmorras y regresó de la mazmorra ilegalmente 371 veces. Se nos comienza a relatar que hay atroces criminales que ponen en peligro el mundo, y estos son conocidos como contrabandistas de
de mazmorras. Cada día los aventureros trabajan duro para así poder explorar las mazmorras, y cuando exploran con éxito una mazmorra y derriban a los monstruos logran conseguir innumerables tesoros. Mas sin embargo, antes de que los aventureros salgan de la mazmorra, los tesoros deben de ser entregados para su inspección. Y esto es así porque muchos de ellos tienen una fuerza increíblemente descomunal, y si esas cosas se dejan circular sin permiso podrían utilizarse para el mal, lo que pondría en peligro a muchas vidas. Como tal, la Asociación de Aventureros debe primero inspeccionar y registrar estos tesoros, y luego de ello cobrar los impuestos de acuerdo al valor del objeto, mas sin embargo hay gente que viola esta regla. Atraen a los aventureros que no quieren pagar estos enormes impuestos y secretamente se guardan los tesoros. Y claro, si esta gente no es atrapada, entonces la sociedad en su conjunto tendría pérdidas. Y como advertencia del comercial se menciona que a todo el mundo, si vean a estos tipos malos, dense prisa y repórtenlos a la asociación de forma inmediata. Y claro, este es el trabajo principal del prota y de su contratista. Rapunzel veía sorprendido como el agente del prota se encontraba fumándose un cigarrillo lo más de tranquilo y le preguntaba a este último algo impresionado que si acaso realmente iba a dejar que esto ocurriera, observando así como su guardaespaldas se encontraba justo delante del prota. El agente le preguntaba a Rapunzel que si acaso se había asustado luego de haber actuado de esta forma, a lo que Rapunzel le mencionaba que ellos son los que deberían de estar asustados, ya que ese tipo tiene un carácter bastante desagradable. Comenzando a relatar que la razón por la cual este ex-aventurero se había retirado no había sido por una lesión, sino porque fue por agredir a sus compañeros de equipo, agredir al equipo completo. Por lo cual, si pensaban que ese tipo iba a ser suave con el niño refiriéndose al prota, podrían acabar teniendo que limpiar completamente los restos del prota. Mientras estiraba sus extremidades luego de haber escuchado esto, el prota le preguntaba al asistente que si acaso había asaltado a sus compañeros de equipo, y preguntaba que si acaso eso no era aterrador, y le preguntaba que entonces realmente era un verdadero criminal, aunque este no se encontrase en la posición para juzgarlo. El guardaespaldas procedía a mencionar que ese patético tipo solamente lo había arrastrado hacia abajo y simplemente se había deshecho de algo que era basura. Observándolo en ese momento, el prota se quedó en blanco, pero luego comenzó a sonreír mientras mencionaba que deshacerse de la basura, así que eso era lo que querías decir. El prota continuaba mencionando que entonces él era plenamente consciente de que también era un pedazo de basura, a lo que su encargado le mencionaba que ese bastardo estaba completamente loco y Rapunzel se encontraba preocupado. El prota continuaba mencionando que por supuesto había causado problemas a propósito y había perdido su propia licencia. Mientras el puño del guardaespaldas se dirigía peligrosamente a la cara del prota, este le mencionaba que entonces lo podía entender, agredir a su compañero de equipo sería, pero inmediatamente interrumpe sus palabras. Observamos cómo el puñetazo del grandote se había acercado peligrosamente al prota y al parecer había impactado en su cara, pero el grandote se encontraba sorprendido. A pesar de haber rozado un poco al prota con la onda sónica de su puñetazo, el prota lo había esquivado fácilmente y le mencionaba que atacarlo de la nada era de mala educación. Ante esto, el guardaespaldas se había enfurecido tanto que nuevamente volvió a arremeter hacia el prota con más fuerza y furia que antes. Comenzando a prepararse para atacarlo, el prota le mencionaba que entonces suponía que debía devolvérselo, proporcionándole así una patada que el prota llamaba una patada ligera. El golpe del prota fue lo suficientemente fuerte a pesar de haber sido ligera que incluso terminó dejando sorprendido al guardaespaldas y el prota se encontraba también un tanto sorprendido. El agente le mencionaba a Rapunzel que si acaso no lo estaba viendo y mientras observamos cómo este último se encontraba realmente sorprendido. El agente, mientras se volvían a enfocar en la pelea, le mencionaba a Rapunzel que le había dicho que había traído a la persona más hábil que conocía. Sorprendido, Jair Young le mencionaba a su oponente que era una completa sorpresa, pues con su aspecto pensaba que sería un poco más duro. El guardaespaldas se encontraba completamente perdido, mientras se tocaba la barbilla se preguntaba qué era lo que acababa de pasar, mientras que se nos menciona que él pensó que el adolescente contrabandista era simplemente un niño. Mas sin embargo, mientras recordaba los reflejos que este poseía y la fuerza detrás de esa patada lanzada hacia su barbilla, realmente ese chico era increíble, y pensó incluso que ya había alcanzado el dominio de un profesional. El agente le mencionaba a Rapunzel que al parecer este había comprendido que esta era una pelea que no podía ganar después de todo. Señalando la pelea, Rapunzel mencionaba que tenía que mirar atentamente, pues ese chico era bastante bueno, pero solamente había sido una simple patada. Y cuando estaba a punto de mencionar que su guardaespaldas siempre había sido, inmediatamente es interrumpido por el agente que le mencionaba que bueno, podía tener alguna idea de cómo era este. Observando cómo el guardaespaldas rompía su camisa, el agente mencionaba que él estaba completamente seguro de que su guardaespaldas antes era un tanque. El agente le mencionaba al anciano sorprendido que no tenía que mirarlo de esa forma, pues podía leer entre líneas. Por otro lado, el tanque furioso le mencionaba al prota que cualquiera de los tucos baratos que éste decida utilizar seguiría siendo simplemente una escoria contrabandista y no podría compararse al verdadero poder de un aventurero.
Comenzando a emanar más energía de todo su cuerpo, le mencionaba al prota que se lo iba a mostrar. Se nos menciona que después de la adhesión la gente había comenzado a despertar habilidades que excedían sus límites, mas sin embargo cada persona tenía diferentes construcciones y talentos, y como era de esperarse despertarían diferentes habilidades latentes. Los aventureros por supuesto se entrenan de acuerdo a sus habilidades, y son ellos mismos los que se asignan sus propios roles. En ese momento observamos como el prota lo observaba bastante sorprendido. Uno de los roles más cruciales es el de tanque. Mientras observamos al guardaespaldas se nos muestra cómo este tenía varias ventanas emergentes delante de él. Técnica, aumento de velocidad, canto, piel de hierro, canto, fuerza de gigante. Esta parte de canto podría ser considerado o visto como una habilidad o habilidad activa. Se nos sigue comentando que la posición de tanque es una la cual se encarga principalmente de proteger a sus compañeros de equipo del peligro de las mazmorras. Mientras observamos a un tanque luchando uno contra uno en contra de un orco, se nos menciona también que su papel es enfrentarse a los monstruos en la primera línea. Y claro, la fuerza de sus cuerpos entrenados hasta sus límites le permitía rechazar las balas de las armas personales. Y los tanques que se encontraban en la cima eran capaces de poder soportar abrumadores potencias de fuego de misiles con facilidad. Son precisamente una barrera protectora. Mientras el prota observaba al tanque un tanto sorprendido, este le mencionaba al prota a punto de atacarlo que eso era un verdadero aventurero, proporcionando un poderoso golpe en el suelo el cual el prota terminó esquivando fácilmente, pero aún así no dejaba de estar algo impresionado por la fuerza que poseía este simple guardaespaldas. A la distancia observamos cómo el calvito, debido al impacto de su guardaespaldas, se encontraba estremeciéndose y toda la superficie en la cual se encontraban parados, y antes de poder caer terminó siendo aguantado por el agente que lo terminó levantando del suelo como un simple juguete, preguntándole al anciano que si acaso se encontraba bien. El agente con una expresión más seria mencionaba que de todos modos este tipo era un imbécil, y le preguntaba al prota que si acaso realmente iba a dejar que destrozaran el negocio de otra persona de esta manera. El prota en ese momento se encontraba enfocado únicamente en su oponente mientras se preparaba para recibir el próximo ataque del tanque, el cual terminó llegando rápidamente a una gran velocidad a la cual el prota aún así pudo esquivar sin ningún tipo de problema. El tanque sonriendo le preguntaba al prota qué era lo que estaba pasando, por qué no estaba haciendo ningún truco barato como lo hacía antes. Mirándolo de manera seria, el prota le mencionaba que él no era ninguna clase de tonto, no tenía intenciones de caer en una trampa tan obvia. De regreso con el agente, mientras soltaba la camisa del calvito para que este se colocara nuevamente en el suelo, se mencionaba que no estaba nada mal, pensando incluso que la fuerza física de ese guardaespaldas se encontraba alrededor del nivel de un camión decente. Y si este llegase a golpear a una persona normal, cada hueso de su cuerpo terminaría pulverizándose. A la distancia la gente le gritaba al prota que tenía que apresurarse y acabar con esto, llamándolo por su nombre, Herr Jong. En eso la gente le mencionaba al prota que si había más daños le cortaría el sueldo, dejando al chico completamente sorprendido y al mismo tiempo maldiciendo. Por otro lado, el tanque hablándole al prota le mencionaba que al parecer su jefe no se había enterado de lo que realmente estaba pasando. Bastante seguro de sí mismo, el tanque le mencionaba al prota que le diría algo en ese momento. Sus trucos baratos no podrían atravesar su técnica de profesional, a lo que el prota sonriéndole le mencionaba que no sonaba nada mal. Rápidamente el prota terminó tomando una barra de metal que se encontraba lo suficientemente cerca de este para tomarla simplemente con estirar el brazo, a lo que mientras el prota la sujetaba el tanque se encontraba observando al chico algo sorprendido. Jair John, desenterrando la barra mientras la observaba, seguía mencionándose que eso debería de ser suficientemente bueno, mientras que el tanque cargaba rápidamente hacia donde se encontraba el chico. Sintiéndose ofendido porque el prota lo había ignorado por esa barra de metal, se encontraba cada vez más furioso y a punto de dar un golpe con todas sus fuerzas. Y mientras el tanque tenía en su mira el prota, se nos menciona que a la luz de su abrumadora durabilidad, el público cree que los tanques son la existencia imbatible. El agente le mencionaba al calvito mientras observaban la batalla que suponían que ya todo se había acabado. Se nos continúa narrando que realmente no suelen ser tan imbatibles como todo el mundo piensa, ya que tienen una clara debilidad y un enemigo natural. En eso observamos cómo el prota se había puesto serio y mientras observamos al tanque llegando rápidamente hacia donde estaba el prota, el chico se preparaba para utilizar la barra de metal como si de una especie de espada se tratase. Rápidamente el prota comenzaba a hacer su movimiento mientras se nos mencionan que una entidad que puede concentrar una fuerza poderosa y destructiva en un solo punto. En ese momento ambos peleadores ya se encontraban peligrosamente cerca el uno del otro. Vemos que el prota ya se encontraba balanceando el tubo de metal a gran velocidad mientras se nos menciona que por ejemplo un repartidor de daño con mucha más habilidad que los tanques sería claramente su punto débil. Observamos cómo el tanque finalmente no terminó alcanzando al prota y que realmente este había recibido un poderoso golpe del prota que generó una gran cantidad de energía que sobresalía el cuerpo del tanque.
El golpe proporcionado por Jairi Young había sido tan fuerte que incluso podemos observar cómo no le había volado la mandíbula al tanque, y eso porque se encontraba utilizando su habilidad de refuerzo físico. Lo que había causado era un potente golpe en la mandíbula del tipo y al mismo tiempo la había agrietado como si de una especie de cascarón se tratara. En ese momento la gente se encontraba completamente estoico, mientras que observamos cómo Rapunzel sí estaba completamente sorprendido. Momentos después observamos cómo el tanque había caído completamente desplomado en el suelo y el prota se encontraba parado justo delante de él. Se nos sigue mencionando que cuando un repartidor de daño con estas habilidades se encuentra parado justo delante de un tanque, la barrera protectora se derrumbaría en vano. Volviendo con los chicos en la pelea, observamos cómo el tanque, que al parecer no había perdido el conocimiento luego de tal golpe, se encontraba llamando la atención del prota, preguntándole al chico que dónde había aprendido a utilizar eso. Inmediatamente el prota, colocando la barra en el suelo, le preguntaba al tanque que de dónde le había aprendido eso, preguntándole de qué rayos se encontraba hablando. Continuó mencionándole que no sabía lo que éste se encontraba pensando, pero seguramente se encontraba bastante equivocado, o bueno, eso era lo que quería decir, ya que existía la posibilidad de que haya visto eso antes. Y mientras observamos la figura imponente de un hombre, el prota nos continúa mencionando que posiblemente lo haya visto de su padre. Inmediatamente una ventana emergente nos muestra lo siguiente: la mayoría de los aventureros se pueden dividir en 4 categorías según sus habilidades y experiencia. De menor a mayor rango se encuentran los de placa de piedra, placa de cobre, placa de plata y placa de oro. Y claro, dependiendo de sus rangos habían varios beneficios en cuanto a la entrada a las mazmorras, recolecciones de impuesto, etc. Por otro lado, los 100 mejores aventureros son conocidos como rankers y se les asigna un rango de color fuera de los 4 rangos. Se nos comienza a hablar acerca de la infancia del prota, y mientras observamos al chico caminando por un largo pasillo, este comienza a mencionar que cuando era joven su padre era el mayor aventurero que podía existir para él. Y esto no era simplemente porque fuese su padre. Mientras observamos al hombre en la parte de afuera de la casa, el prota nos menciona que el nombre de su padre era Jo Seong. Y sí, chicos, para los que no lo sepan todavía, el padre del prota era el militar que habíamos visto pelear con aquel monstruo de un cuerno, el cual se había fortalecido y terminó derrotándolo. Incluso fue el que lideró un ejército de aventureros para acabar con un ejército de monstruos de cuerno. Y finalmente resultó ser uno de los 5 supervivientes de aquella fatídica batalla. El prota nos comienza a mencionar que su padre fue uno de los héroes de la primera generación a los que se le podía llamar los primeros aventureros. Y para los que no lo habían experimentado por sí mismos, la historia de la primera generación era una gran leyenda. En eso observamos la cara del padre del prota, que tenía una expresión un tanto inquietante mientras se encontraba completamente cubierto de líquido rojo. Luego de ello observamos la cara de impacto del hombre al observar lo que se encontraba justo delante de él. Eran una cantidad de compañeros que habían perdido la vida, e incluso entre ellos se encontraban civiles y sus familiares al lado de estos cadáveres llorando sus pérdidas. El prota nos sigue mencionando que para los aventureros de esa época fue realmente un infierno. Y esto se debía más que nada a que no había suficiente información. Por ejemplo, qué tipo de lugares eran las mazmorras y qué tipo de monstruos habitaban allí adentro. Observamos cómo el hombre junto a uno de sus compañeros se encontraban enfrentándose a una criatura que tiene por nombre Gekomulak y se encuentra en su forma adolescente. Y claro, ahora estos monstruos se consideran fáciles de derrotar. En eso observamos cómo el padre del prota y su compañero se encontraban observando cómo la criatura les disparaba lo que parecían ser bolas de fuego o de ácido. El padre del prota rápidamente se movió del sitio para esquivarle el ataque, pero su compañero no corrió con la misma suerte, pues este terminó siendo engullido por ese ataque. Y para cuando volteó hacia donde se encontraba su compañero, su cara de sorpresa era más que clara al observar que su compañero se encontraba completamente deshaciéndose, o sea, ya había sido desvivido. Se nos sigue mencionando que los monstruos en aquella época para estos aventureros eran consideradas completas calamidades desconocidas. Furioso por la pérdida de un compañero, el padre del prota inmediatamente observaba a la criatura fijamente mientras se abalanzaba sobre esta con el objetivo de acabarla. Pero luego de realizar el primer ataque, el hombre se había quedado completamente sorprendido y se nos mencionaba que era una época en la cual no había habilidades para luchar en contra de los monstruos. Observando cómo su arma se encontraba derritiéndose, se nos menciona que esta es una lanza hecha con una aleación de titano resistente a la erosión más baja, pero aún así esta se encontraba siendo disuelta. Se nos menciona que ni siquiera los ítems que poseían en aquella época eran lo suficientemente buenos o lo suficientemente decentes como los ítems que se encuentran en la actualidad. A pesar de que se encontraba perdiendo su arma, el padre del prota decidió cargar directamente hacia las fauces de la criatura para acabar con esta.
Y en tales condiciones desesperadas, el hombre se había abalanzado con el objetivo de acabar con la criatura directamente hacia su cabeza, lo que consideraba este era su punto débil. Y pese a que la criatura se encontraba atacándolo, de alguna forma el hombre se había hecho de la forma de poder esquivar sus ataques y se encontraba peligrosamente cerca de la cabeza de la criatura. Se nos narra que los aventureros de la primera generación pasaron por un ensayo y error arriesgando sus propias vidas. Ya un poco más tarde en el túnel en el cual se encontraba el padre del prota peleando con este monstruo, 3 aventureros más terminaron llegando, y al ingresar al sitio se quedaron completamente sorprendidos, pues se encontraban observando cómo el padre del prota había acabado completamente con la criatura atravesándole la cabeza con la lanza que sujetaba antes, y mientras se apoyaba de los restos del monstruo. Los supervivientes de la primera generación fueron los que terminaron transmitiendo la experiencia y los logros a las siguientes generaciones. En eso el padre del prota se levantaba victorioso de haber acabado con tal criatura por sí solo, pero aún así se encontraba impactado por haber perdido un compañero simplemente en el primer ataque de la criatura. Se nos menciona que los supervivientes de la primera generación fueron establecidos, considerados y alabados como héroes. Y con esta misma mirada determinada que tenía el padre del prota cuando aún era joven de acabar con todos los monstruos y criaturas, la mantuvo incluso hasta llegar a una edad bastante adulta, en la cual podemos observar cómo también poseía una cicatriz en su cara, me imagino yo debido a una pelea contra alguno de los monstruos. Incluso este se había ganado un título como cazador de dragones Joseok, mostrándonos cómo se encontraba victorioso sujetando una lanza, lo que parece ser su arma característica sobre el cuerpo sin vida de un dragón. Se nos menciona que ese apodo fue dado a la primera persona en cazar un dragón y al mismo tiempo este combate había sido transmitido en todos los canales de televisión a nivel mundial. Aparte se nos menciona que el padre del prota también fue la primera persona aventurera con el mayor rango en todo Asia. Y claro, sobre todo esto, esa persona era el padre del prota, el cual veneraba y reverenciaba. El hombre, encontrándose en una edad adulta, ya cuando el prota apenas todavía seguía siendo niño, mostraba una gran cantidad de fuerza y poder, mientras que su hijo simplemente a la distancia se encontraba observándolo entrenar. El prota nos menciona observando a su padre que él era la persona que más lo admiraba en todo el mundo. Pero en el sitio en el cual se encontraba entrenando el padre del prota, observamos cómo pequeñas gotas de líquido rojo comenzaban a caer en el suelo, a lo que también se nos muestra la cara de horror del prota mientras nos mencionaba que él creía que su padre era completamente invencible. Observamos entonces cómo el hombre se encontraba tosiendo líquido rojo mientras que su pequeño hijo, saliendo de su escondite, corría a toda prisa hacia donde se encontraba su padre. Pero este último, al notar su presencia, le mencionaba que tenía que quedarse tranquilo. A pesar de que la condición del hombre no era la más buena, se nos menciona que su padre se encontraba así debido a un veneno. Luego de ello, un tiempo después, el hombre terminó cayendo en cama y se nos menciona que durante sus exploraciones su padre había encontrado un veneno mortal. Y como cualquier otra cosa, su padre se encontraba intentando superarlo. Mientras observamos cómo su condición empeoraba día tras día en el hospital, se nos menciona que después de décadas de exceso de trabajo, su cuerpo ya se encontraba en el límite. Observamos incluso cómo el padre del prota se encontraba hablando con 2 personas misteriosas, mientras se nos menciona que los colegas que su padre poseía en aquella época y en los cuales más confiaba, les terminó entregando los papeles de su testamento por si algo llegase a pasarle. Y mientras observamos cómo las personas se retiraban, estos observaban al padre del prota como simplemente un pedazo de basura. Luego de ello, el padre del prota, observando el papel que le habían traído de regreso, no se podía creer lo que estaba sucediendo, pues las personas en las cuales más confiaba terminaron aprovechándose de su vulnerabilidad y se llevaron toda su fortuna y su trabajo. Luego de eso, durante años, el padre del prota se encontraba sufriendo tanto mental como físicamente. Un día, mientras se encontraba uniformado para ir al colegio, el prota terminó entrando a la habitación en la cual se encontraba su padre y llamó la atención de este último. El prota continuó narrándonos que después de algunos años, cuando el mundo había empezado a olvidar al cazador de dragones Joseok, la identidad de su padre se había perdido completamente como un héroe, e incluso observamos como el hombre ya pintaba algunas canas en su cabeza. Bueno, estaba completamente canoso. Se nos sigue mencionando que después de haberlo perdido todo y de sufrir por un veneno incurable, todo lo que había quedado en su lugar era un aventurero completamente olvidado, y esto lo dice el prota mientras regresamos de nuevo al presente. Observando el tanque tirado en el suelo, el prota comenzaba a alejarse mientras que el tanque se encontraba murmurando algunas cosas e intentaba levantarse. En ese momento, recordando todo aquello del pasado, el prota se encontraba cerrando sus ojos de frustración y dejó caer la vara de metal en el suelo. De regreso con el agente y Rapunzel, el agente le mencionaba al calvito que bueno, eso fue todo sin problemas. Rapunzel se encontraba mencionando impactado que había perdido. Su guardaespaldas había perdido en contra de un chico joven.
El agente, mientras observaba su caja de cigarrillos, le mencionaba a Rapunzel que bueno, probablemente era porque este no era un buen explorador después de todo. Tomando su abrigo de donde lo había tirado, el prota le mencionaba al calvito que presumir de haber golpeado a sus propios compañeros era una señal reveladora de debilidad. El prota comienza a mencionar que solamente hay dos razones por las cuales un buen aventurero termina retirándose. El prota le mencionaba al calvito que la primera de ellas era si su cuerpo se encontraba roto hasta el punto de no poder explorar más, o si morían durante una exploración. Colocándose su abrigo, el prota le mencionaba al calvito que no sabía cuánto era el salario que éste le pagaba, pero que si era más del salario mínimo, entonces lo mejor que podía hacer sería despedirlo. Y mientras observamos cómo el guardaespaldas al final había quedado inconsciente, el prota se podía mencionar que cualquiera podía hacerse fuerte, preguntándole que si acaso no lo sabía. Inmediatamente la gente terminó abrazando a Rapunzel mientras le mencionaba que bueno, aunque fuese un poco duro, por favor tenía que tratar de entenderlos un poco. Y por supuesto, la paga por el trabajo a realizarse ahora mismo se había duplicado. El anciano, todavía con intenciones de buscar problemas, le preguntaba que qué clase de tontería era esa, a lo que la gente, mientras le sonreía, le mencionaba que había sido él quien los había provocado primero, ¿o no? Y culminó mencionándole al calvito que ellos no hacían nada de a gratis. Entendiendo la situación en la cual se encontraba, el hombre mencionaba que estaba de acuerdo, entonces él lo podía entender completamente. En eso la gente volvió a tomar el asiento y mientras observábamos al prota tomar agua, la gente terminó llamando al chico por su nombre. En eso le preguntaba al chico que si acaso había oído hablar acerca de la avispa Empiria. Pregunta que hizo inmediatamente al prota escupir agua mientras le mencionaba que no tenían que luchar en contra de eso, ¿o sí? Ya que para él eso era algo bastante complicado. Inmediatamente se nos empieza a hablar acerca de esta criatura, Avispa Empiria, un monstruo cuyo grado de peligrosidad es considerado el más alto y no solamente en Corea sino que en todo el mundo. Lo que antes era Yeoudu, donde la Avispa Empiria había hecho su nido, se convirtió en el reino demoníaco de Corea con mayor dificultad. El agente le mencionaba al prota que incluso para un aventurero de alto rango enfrentarse a uno de ellos era realmente difícil, ya que esa cosa se encuentra volando por todo el lugar, así que para los niveles de contrabandistas, bueno, era algo completamente imposible. Pero ¿qué pasaría si esta tarea es llevada a cabo por un aventurero de rango blanco? Mientras observamos al calvito pateando a su antiguo guardaespaldas inconsciente, la gente le mencionaba al prota que según ese hombre hubo una gran redada el día de ayer que no fue publicada. Tanto el ejército del gobierno como 7 aventureros de rango blanco hicieron un escuadrón de ataque para enfrentarse a esta criatura. El prota comenzaba a pensar en estos 7 aventureros de rango blanco. El agente le mencionaba al prota que podía decirse que eran las mayores estrellas de Corea, y los medios se habían vuelto locos en un momento en el cual 2 de ellos se terminaron juntando. Se nos sigue mencionando que al parecer los aventureros habían fallado en su objetivo original, que era erradicar a todos los monstruos de esa área, pero al parecer tuvieron éxito al cazar a la abeja reina. Pero eso no era todo, ya que uno de los aventureros había robado el jarabe real de la avispa reina y había ordenado a uno de sus subordinados dentro del escuadrón de ataque que lo sacara de contrabando. El prota le preguntaba que a qué se refería con jalea, a lo que la gente le mencionaba que la jalea era un suplemento nutricional que las avispas le dan a la reina de la siguiente generación, o sea, se lo entregan a la reina recién nacida. Inmediatamente el prota preguntó en voz alta que si se trataba de un suplemento nutricional, ¿por qué un aventurero de rango blanco contrataría a un contrabandista solamente por un suplemento nutricional? El agente entonces comenzó a mencionarle al prota que hubieron algunas ocasiones en las que la jalea real de una avispa reina había salido al mundo, por lo que se consideraba que si un humano llegaba a comer algo como esto podía volver de entre la muerte. Palabras que dejaron al prota completamente impactado. Una ventana emergente aparece y nos menciona lo siguiente: piedra preciosa, licencia temporal. Los estudiantes civiles del Centro de Educación de Aventureros que entrenan en mazmorras de bajo rango de razón especial, se requiere el permiso de la asociación para entrar en una mazmorra de cualquier nivel. Y bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado y si es así por favor regálame un like y un comentario, ya que de esta forma me estarías ayudando muchísimo con el algoritmo para este video. Recuerda que para seguir haciendo crecer la comunidad y ayudarme a llegar a muchas más personas, compartiéndoles la forma más indicada de poder hacerlo. Y si has llegado hasta esta parte del video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase "el tanque es de papel". De esta forma sabré que te quedaste hasta el final del video, ya que no muchas personas tristemente suelen hacerlo, y a su vez también participarás en los saludos del próximo video. Ahora sí, sin más nada que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.